Bien. Alors, je vous disais donc, ici, en fait, vous remarquez bien, je vais vous mettre ici en couleur pour que vous puissiez, ce sera peut-être plus simple pour vous, si je le mets en couleur. On va mettre ici. Going into a big number like GDP at 8:30. All my life, I've never traded to an economic news. I mean, I have what 30 minutes, 25 minutes before. Okay, that's important. So I probably, you know. Je peux vous mettre ici si vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous voulez en couleur peut-être. Alors ici, on a, par exemple, vous voyez ici, je vous ai mis en rouge les formes qui sont identiques dans les deux cas. Non, ici, vous remarquez que ce soit direct ou indirect, vous avez la même chose. Hein, c'est pareil. D'accord. Et en fait, ceux qui changent, je vais vous les mettre ici, si vous voulez, en caractère gras. Hein. Alors ici, on va juste finir TikTok. Ici, je vais vous mettre donc ceux qui changent. Ce sont donc ceux-ci, c'est-à-dire, voilà, ils sont là, ici. Vous avez ici aussi, d'accord. Donc, tous ces verbes-là qui utilisent des compléments, pronoms compléments d'objets indirects vont être des verbes qui vont utiliser. Vous pouvez me donner un exemple en français avec des verbes, même si vous réfléchissez en espagnol, un exemple de verbe qui soit indirect, qui utilise la préposition à. Parler. Parler. Par exemple, oui. Alors, par exemple, vous pouvez dire je lui parle. Donc, ça serait quoi en fait si vous devez regarder? Vous avez qu'ici, vous avez lui, d'accord? Ok. Donc, lui, c'est le pronom. Maintenant, le lui en français, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous utilisez lui, soit vous ne l'utilisez pas. D'accord? Alors, si vous ne l'utilisez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer lui par la personne de qui vous parlez. Donc, ce serait je parle. Et donc, à Olivier, si on reprend l'exemple de tout à l'heure. Donc, vous auriez ça, vous voyez? C'est lui qui remplace à Olivier. Dans ce cas-là, vous avez parlé à quelqu'un. Parce qu'en français, on dit bien, donc, toujours, parler à quelqu'un. D'accord? Alors que dans l'autre exemple, ici, quand on utilise le verbe connaître en français, on dirait, en fait, ici, connaître. Pardon, connaître. Connaître quelqu'un. D'accord? Ici, vous remarquez que c'est direct, c'est connaître quelqu'un. C'est contigu. D'accord? Alors que dans parler à quelqu'un, vous avez parlé, vous avez quelqu'un, et au milieu, vous avez comme un mur, c'est la préposition à. Dans notre cas, on a ici, par exemple, ici, attendre quelqu'un. Pas de préposition. Hein? Entonces, ahí realmente para saber, sería ver una lista, o sea, como que aprenderte la lista como las de los que usan. No, ustedes tienen esa suerte que no necesitan, porque en español lo manejan igual. Por eso. Y como en francés no, ¿cómo sabríamos cuál es el que sí y el que no? Por eso te digo por el español. Porque ves que en español dices, yo lo veo todos los días y le hablo todas las noches. ¿Por qué dices yo lo veo y por qué dices yo le hablo? Porque el verbo es un verbo indirecto y el verbo es directo, por eso dices yo lo veo y yo le. Pero funcionan igual los verbos, Olivier, son igual los mismos en español que son indirectos, son igual en francés. Sí, bueno, a excepción aquí he visto yo, por ejemplo, en mi uso así, lo que he visto aquí que usan diferente es ayudar, dicen yo le ayudo, pues, pero en francés yo lo ayudo. Si, fuera de ese ejemplo, el verbo ayudar, pues no he visto, siempre he visto que coincidía todo al 99.99%. ¿Y entonces, es de pues, quelqu'un o es de a? Es de quelqu'un, je l'aide. Ok. Piensen ahí, denme otro que sea indirecto, a ver, piénsenlo así, pero como les digo,
Que a veces dicen, ¿por qué la tercera y la sexta? No entiendo. Es que lo que quiero decir aquí, ¿por qué la tercera y la sexta? Porque si se fijan, la primera está igual en los dos, la segunda igual en los dos. Por eso si dicen, si por ejemplo les dijera, no sé, Tan, el verbo tan. si les digo, él me detesta, y les pregunto, ¿me qué es pronombre directo o indirecto? ¿Qué me pueden decir? El me Directo. es directo. Es que a veces me dicen, ay, ¿qué voy a saber? Pues por eso les digo, tienen que pasar por la tercera porque van a decir, ella me detesta, ella te detesta, ella lo detesta o la detesta, pues la odia, pues lo odia o la odia. Entonces dicen, ah, ok, entonces el me de aquí es directo, ¿ok? Por eso aquí sería, por ejemplo, si hablamos de tercero, ¿no? El le deteste, o si hablamos de terceros, el le detesta, ya los detesta o las detesta, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, El segundo, él le detesta, es que ella detesta a algo. no, bueno, puede ser que detesta algo o a alguien, que ella lo odia, pues puede ser lo odia a algo, pues puede ser una cosa, pues ella odia tal cosa, pues, pero puede ser igual que odie a alguien. Pero si fuera alguien que no sería él, Luis detesta a él o a ella, No, porque tú vas a decir, ella le detesta. pues no. No, pues yo tampoco. ¿Ya ves? Que decir, yo porque, lo odio. Cuando hablan de alguien, a ese tipo yo lo odio. ¿Por qué dicen yo lo odio? Pues yo Porque es directo. lo mismo que en francés, pero dices, yo lo odio porque siempre le explico. Je le déteste parce que je lui explique. Toujours, bla, 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 bla. Ya ven que es ahí, por eso les digo, ustedes tienen esa ventaja sobre otros idiomas que como son idiomas cercanos, pues tienen las mismas, o sea, ustedes no tienen que aprender listas así porque son en español y le dicen, ok, digo le, o sea, tiene que ser lui. Si es lui, es que si quito lui, por ejemplo, voy a usar a con ese verbo siempre. Por ejemplo, voy a decir siempre explique a quelqu'un y así. Otra pregunta. No. Ok. A ver, creo que sí había una pregunta ahorita, pero no la contesté. Los de abajo son los indirectos, sí. Ajá. ¿Qué puse directos o? Sí, Sí puse directos, perdón. Es cierto. Pues, perdón, sí es indirect. Excusez-moi, indirect. Aquí son los indirectos, sí. Pues les digo, con esa tabla no se van a equivocar. Yo creo que también les había comentado algo, ¿no? De que aquí en España dicen siempre, yo le explico a mi mamá cuál es el problema para nosotros si dicen eso. Le explicas algo. No, no, no es eso. Sino que Que estás como resaltando que le estás explicando a ella, pero 2 veces. sí, como que estás diciendo dos veces lo mismo porque, o sea, la sustituyes es como, la sustituyes y la vuelves a nombrar. O sea, en francés es así, pues. Tú quisiste sustituirme, pues, ok, o sea, es como que igual me despediste de la empresa, pones a alguien más, pero no me puedes decir te despido y sigues trabajando, pues. O sea, o me sustituyes o me dejas completo, pues. Sí, por eso en francés no puedo decir, porque a veces esto lo vemos igual en sus escritos, me ponen, je lui explique à ma mère, o dicen, j'explique à ma mère, o je lui explique, pero no pueden dejar las dos cosas, o sea, tienen que escoger entre dejo a mi mamá o la sustituyo, ok. ¿sí? ¿De acuerdo? Pero aquí al principio no entendía por qué lo hacían, hasta después entendí que lo hacen porque con le no sabemos si hablamos de, puede ser confuso, ¿no? Puede ser que yo le hablo a usted, yo le hablo a ella, yo le hablo a él, o sea, no sabemos a quién le hablas, entonces para evitar la confusión y remarcar de que, oye, es él de ella, ¿no? Necesito, yo le hablo a mi mamá y al final llegamos al punto extraño en el cual están usando un pronombre, que un pronombre está para sustituir y ya no usar un elemento de la frase, de la oración, pues que hacen doble trabajo, pues, porque usan las dos cosas. O sea, usan la sustitución y el sustituto, pues. Está raro, pues. ¿Sí? Pero ya más o menos,
Estamos bien con eso de los directos. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, Sí. el verbo que tenemos en la primera, pues, vous parlez de votre jeu à l'enfant, vous le lui expliquez. ¿Ya ven por qué es lui? Porque ustedes explican, ¿a quién explican? Al niño. Ustedes le explican al niño. Y por eso expliquez à l'enfant. Vous expliquez à l'enfant. ¿Ya ven que aquí está? Vous parlez de votre jeu à l'enfant. Vous expliquez à l'enfant. ¿Por qué está là? Porque el verbo expliquer o parler, de todos modos, son verbos parler a quelqu'un, porque yo le hablo, yo le explico a alguien. Siempre para saber ahí, yo no hablo de cosas porque igual puede ser después de que me dicen, es que el verbo hablar puede ser también sin a. Es cierto, si dicen, por ejemplo, el español lo hablo, pues, pero el español no es persona, pues. Yo me refiero a que aquí tienen que estar en el modo de que hablo de alguien. Si hablan de algo, pues ahí cualquier verbo puede ser directo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque dicen, yo le parle, yo lo hablo. Pero a veces ahí llegan a la confusión igual porque me dicen, yo le hablo a mi mamá y me ponen, yo le parle a ma mère. Ahí yo entiendo de que yo hablo el idioma a mi mamá, pues, que puede ser, ¿no? Pero no entiendo que le estén hablando porque a veces confunden le y, o sea, el le de aquí, que voy a subrayar aquí, le, o sea, le, pues, no es el le para nosotros. Y ustedes lo confunden con el le de ustedes, que es indirecto, pues, entonces ahí hacen esa confusión traduciendo y al final, pues, piensen siempre que le en francés es lo o el apóstrofe, ¿no? Con masculino. ¿D'accord? Le no. El apóstrofe es lo, ¿no? Pero a ver, en esta primera frase, esa construcción de le, lui, a ver, otra vez, o sea, no me queda, no me queda. Vamos a ver. Le sustituye, Pues, o sea, precisamente, lui es l'enfant. ¿qué le? ¿Qué sustituye le? El juego. Exacto. Ahí sería, por ejemplo, j'explique le jeu. ¿Y qué sustituye lui? A l'enfant. Pues ya ves, ya está todo. L'enfant, ¿qué es? Lui. Le jeu, ¿cómo lo vas a sustituir? Lo, o sea, le lui. Entonces aquí tienes el bloque le y lui, que vas a poner siempre en el mismo lugar, donde es el lugar siempre antes del verbo, excepto en las formas en las cuales el verbo aparece en participio. Aquí, ¿qué tiempo tenemos aquí? Pues es vous expliquez. Vous expliquez es un tiempo simple, no hay problema, entonces es antes del verbo, ¿no? Ok. Vous expliquez le jeu à l'enfant. Entonces, le jeu. Pues le jeu, ¿qué pronombre va a ser? Pues va a ser el pronombre le. Yo lo explico, el juego, pues el juego lo explico. Y al niño le explico, entonces ahí sería lui. Hasta aquí, pues nada más digo vous, le, lui, expliqué. ¿D'accord? Est-ce que c'est bon? Je crois. D'accord. Ok. On va passer maintenant, si vous voulez, à la deuxième phrase. Elle connaissait le président, elle me l'a présenté. Pues me ahí soy yo, ¿no? Y le, pues le président. Ajá. ¿D'accord? Donc, elle me l'a, ella me lo ha, o sea, ella me lo ha presentado, ¿no? Aquí el verbo, ¿cuál es? Es el verbo presente. ¿Cuál es su defecto? Y ahí, bueno, defecto entre comillas, está en participio. Estando conjugado en participio, ¿qué pasa? No puede ir el pronombre antes del participio, no se pueden ver los pronombres y los participios. Okay. Antes del auxiliar. Ahí es el lugar ideal para el pronombre, que sea sencillo o doble. Pues aquí es doble, pues sí, los dos. Me, el apóstrofe. D'accord? Pourquoi el apóstrofe?
parce que vous avez l'auxiliaire qui commence par une voyelle. D'accord? Ça va? Et la numéro 2, maintenant. Ah, Hein? Question? Non? Alors, regardez maintenant la numéro 3. La numéro 3, vous avez, donc je vous l'avais ici, on n'a pas de temps pour les malades, mais on va, pardon, ici j'ai oublié le on va, mais on va leur en donner. ¿Qué notan aquí? ¿Cuáles son los pronombres que tenemos? le et an. Mhm. Ok. Que remplace leur? Leur ici, ça fait référence à qui? Malade. Exactement. Place en A le temps. Du temps. du temps. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo usamos en? Cuando estamos hablando de cualquier cosa, lugar, algo así. Cuando tenemos de Es- la, Ustedes se una cantidad. por la cuestión del tiempo, digo, de la cantidad, me dicen, pero es porque la cantidad no, o sea, no es tanto, o sea, ahí es como caricatural eso, ¿no? Más que nada, se usa, cada vez que tenemos, como dijeron ahorita, de derivados de, du, de la, de apóstrofe, de el apóstrofe, de la, etc. Cada vez que tenemos esto, o cualquier número, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, igual voy a usar en. Ujú. Por eso aquí es du temps. O sea, ¿cómo quedaría la frase sin pronombre? Sería on va Donner du temps pour les malades. oui, on va donner du temps aux malades. Aux malades. Ujú. Y donner a, ¿no? ¿Por qué es donner a? Y ven que aquí a veces lo que les cuesta trabajo también. Decimos en francés donner a, ¿por qué donner a? Porque yo le doy algo a alguien, ¿sí o no? Pues eso es Sí. donner. Pero ¿cuál es el problema? Aquí estamos diciendo, Que en español, ajá, o sea, es literalmente cuando está a o x aquí es a del verbo donner a, ¿no? ¿Ok? Ujú. Le. Pero a más le no existe, ¿no? Entonces se contrae en a o x. Ok. Aquí sí se necesita, si por ejemplo estuviéramos hablando que queremos a los enfermos, sería, los queremos, los amamos, así sería. On aime, ¿cómo quedaría? On aime les malades. Y aquí siempre on aime y me ponen a o x, malade. Y les digo, no, es que no lo entiendo, me dicen y les digo, es que ¿qué dices en español? ¿Tú los amas o tú les amas? No, pues yo los amo. Entonces, pues es directo, no va la A en ese verbo, en esa frase. Es directo. Tienes que decir, yo amo los enfermos. O las enfermas. Sin A, pues. Ok. ¿D'accord? D'accord. Bueno, y aquí no tienen preguntas entonces. Porque si ustedes se fijan aquí, on va donner du temps. Du temps, ¿cómo lo voy a convertir en pronombre? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Qué pronombre es? Vamos a poner ahí un color si quieren. Ese. Du temps, ¿qué pronombre es? En. En. Très bien. ¿Ok? Y después tenemos el otro. Vamos a poner otro color, o sea, o malade, por ejemplo, ahí. Vamos a poner otro color. ¿Qué tenemos? O malade, quel est le pronom? Leur. Ujú. ¿Y aquí cuál es la dificultad entonces? A ver cuál va primero. Ajá, exacto, porque aquí si se fijan van a decir, pues como du temps venía primero y era en, pues ¿por qué no lo pongo primero, no? Entonces, si dijera, por ejemplo, la frase, on va en, porque ahí el verbo, ¿cuál es? Es el verbo donner, ¿no?
Entonces va antes del verbo de acción, excepto, vuelvo a decir, siempre lo mismo, lo he dicho 1000 veces en ese semestre, pero siempre se pone antes del verbo de acción, excepto cuando el verbo aparece en participio. En este caso va antes del auxiliar. Aquí el verbo es donner. O sea, por más que esté va conjugado, el verbo es donner. Entonces tiene que ir los dos pronombres, o que sea uno o dos, van antes de donner. Entonces ahí me podrían decir, y estaría mal, on va en leur donner. Porque nos dicen, ay, ¿por qué no es así? Porque hay prioridades, pues. Es como un tren, si quieren. Les voy a mostrar. Aquí imaginar esto. Les puse aquí, según yo lo puse aquí. ¿Sí lo ven? Sí, Aquí ven la tablita que está aquí. sí. Y se fijan que les puse numeritos. 1, 2, 3, 4 y 5. Imaginen que en vez de ser una tabla, eso es un tren. Es un tren. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Es un tren. Entonces está la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, la cuarta clase y la quinta clase. O si quieren verlo así menos feo, el primer vagón, segundo vagón, tercer vagón, cuarto vagón y quinto vagón. En ese orden van. Entonces, por ejemplo, suponiendo, yo tengo este pronombre que, luego tengo leur. Pues entonces, si tengo ese en ese orden, ya tengo mis dos pronombres y digo, a ver, ¿cuál va primero? Pues veo mi tren, ¿no? Y digo, a ver, ahorita ya tengo mis pronombres según su clase, pues ya veo, pues primero va uno de la primera clase y si no hay de primera clase, pues uno de segunda clase con uno de quinta clase o uno de primera clase con uno de cuarta clase, pues. O sea, los dos que tenga, pues tengo que ver cuál es en la clase la mejor, pues. El que está en la mejor clase va primero, el que está en la peor clase va primero. Por eso aquí tenemos, si se fijan, en está en la peor clase, ¿sí o no? sí. Está en el número 5, ¿sí? Ok. Ahí pues siempre va a ser el último pues de los que haya, pues va a ser, por eso aquí tenemos leur, ya ven que está leur en, Sí. pues ya ven que ahí ya vimos que está leur y está en. Entonces por eso primero va leur y luego va en. Y ahí van armando sus frases, pues, ¿no? Tienen ese trenecito ahí, lo ven, y de ahí ustedes lo que hacen nada más es colocar la pareja formada, porque una vez, fíjense, ya, si dicen, por ejemplo, leur en, ya está, hagan de cuenta que después ahí, cuando ya están juntos, que sea leur en o que sea los pronombres que sean de primera con quinta, de primera con segunda, de segunda con tercera, o sea, la mezcla que sea, pues, pero en ese orden, ¿sí? Sí. Tenemos aquí, si quieren verlo así como una imagen, ahí tenemos, por ejemplo, es como si fuera aquí un ladrillo, ¿sí? No sé si me entienden en lo que quiero decir. Sí, creo. O sea, es decir que aquí no se da a mover, o sea, el ladrillo ya están juntos, ya están pegados, inseparables. Por ejemplo, si digo, je vais leur en donner, y ven que leur en va antes del verbo, pues. Bueno, después la forma negativa sería, je ne vais pas leur en donner, o sea, nunca se cambia, pero ahí ahora les voy a poner uno con verbo en forma simple. Por ejemplo, je leur en donne. ¿Sí? Je leur en donne. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma negativa? Mm, Je, Je ne leur en donne. exacto. Ah, ¿Se fijan? O sea, la negación no importa, pues ellos ya formaron hasta, digamos, ahí son dos, pues, ¿sí o no? Ajá. Aquí casi son tres, es un trío, pues, y están juntos, inseparables. Si hay algo que quiere negar, pues, lo siento mucho, pues, pero la negación se hace a un lado porque ese bloque ya no se deshace. Que a veces es que batallo porque a veces me ponen je leur y después me ponen negación antes del verbo. Aquí la negación abarca todo, pues, porque ya los pronombres son inseparables del verbo. O en su caso del auxiliar, repito,
siempre que el auxiliar esté en participio. ¿Sí? Digo, siempre que el verbo esté en participio. ¿Ah? Ahorita que dijiste, siempre que el verbo esté en participio, también va. Participio, en este caso, los pronombres o el pronombre, si hay uno que sea doble, va siempre antes del auxiliar cuando el verbo está en participio. Si el verbo está en infinitivo o está conjugado de manera simple, sin auxiliar ni nada, en este caso ya es cuando va justo antes el pronombre o los pronombres. Por ejemplo, esta que acabamos de hacer, en pasado. Ajá. ¿Cuál? La de je ne leur en donné pas. No, está en presente. Por eso, pero si la hiciéramos en pasado, Ah, ok. Pues dime cómo sería. eso de la separación sigue igual. La separación, te digo, piensa, si está en pasado, o sea, en passé composé, ¿no? Ajá. El verbo está en participio, entonces, ¿dónde voy a colocar mis pronombres? ¿Dónde los voy a poner? Antes decías. ¿Desde qué? O sea, antes del auxiliar. Entonces, ¿cómo va a quedar? Je. No. No. Ajá. Bueno, si quieres te la voy a poner como está en pasado, si quieres. J'ai donné du temps au... Y de ahí tú tienes que poner du temps. O sea, ahí tienes que poner du temps, ¿con qué lo voy a sustituir? Pues, du es on, ok. Después está au malade. Au malade, sí, porque yo les es l'heure. Okay. Después tú tienes los dos y de ahí ya te agarras tu tablita y dices, a ver, pausa. Tengo mis dos pronombres, ¿en qué orden los voy a colocar? Bueno, primero l'heure y luego an. uno de tercera clase, otro de quinta, ok. El de la tercera clase primero, el de la quinta después, ok. Y tengo que fijarme en el tiempo es, el verbo es donné, pero malamente participio. Estando en participio, no puedo aceptar que me pongas los pronombres antes de ese participio. Lo voy a colocar obligatoriamente antes del auxiliar. ¿El auxiliar cuál es? Avoir. Avoir. O sea, y ahí en el caso específico aquí está en la forma A, I, o sea, E. Voy a decir entonces aquí, je Leur en ai Donné. donné. Negativo, ¿cómo sería? Je ne leur en ai pas donné. Voilà, porque piensan que aquí la negación siempre en passé composé va con el auxiliar, ¿sí? Y aquí sí o no. Aquí tengo mi bloque, ¿no? Je leur en, ya es mi bloque aquí, ¿sí o no? Bueno. Sí. Je ne leur en. Aquí tengo mi trío y de ahí pas. Cierro mi negación, pues. Y termino con el verbo en principio. Je ne leur en ai pas donné. ¿Esto va a venir al examen? Por supuesto. Por supuesto. Sí. Pero ya ven que todo el semestre les insistí mucho por separado en cada pronombre, pues. Porque ya Sí. venía ese, y en pues en este caso es nada más cuestión de tener, aparte en el examen, de todos modos, siempre de buena onda cuando hacemos el examen en físico, allá en la Unison, pues es la primera vez que lo vamos a hacer en línea igual, siempre les doy ahí, les permito tener el trenecito, ¿no? Entonces, pues podrán tener igual el tren ahí, ¿no? Nada más es cuestión de que ubiquen cuáles son los dos pronombres y de ahí ya, fíjense en el tiempo, si está
cuál es el verbo primero, ¿no? ¿Cuál es la acción real? Pues, y si la acción real está en participio va antes del auxiliar. Si la acción real está en infinitivo conjugado en un tiempo simple, va antes del verbo. Ajá. Ok. ¿D'accord? Profesor, Sí. ¿de qué página son los ejercicios, Calle? Lo puse aquí, creo, ¿no? O antes. ¿no? Estaba arriba, Ah, sí. arriba del trimestre. Si le prenons, c'est les exercices 20, 21 et 22 de cahier d'activité. Pero, de todos modos, ahorita, antes de, pues tenemos el ejercicio de aquí, ¿no? A ver qué tal lo entendieron. Vous avez ici l'exercice 7 de la 159. Comment? No, nada, perdón. Ah, ok, ok. Vous allez passer, si vous voulez, maintenant à la pratique dans le livre. Non? Exercice 7 de la page 159. ¿Qué número dijiste, perdón? Le numéro 7, page 159. Ok. Alors ici, vous avez dans cet exercice, vous remarquez, vous avez l'exemple ajouté, un pronom qui remplace le mot souligné. Es que aquí ya les hicieron la mitad del trabajo, hasta está más fácil, porque ya les pusieron un pronombre puesto. Nada más, o sea, está más fácil porque aquí hubieran podido ponerles un ejercicio doble con las dos cosas, ¿no? Ahí nada más, ya les colocaron, o sea, les dieron la mitad de los pronombres porque ya hay uno ya colocado en la frase, nada más agregan el otro. Vous avez, par exemple, il m'a parlé d'un projet, ya ven que está, ya está M apóstrofe, que ya está colocado en su espacio normal, ¿no? Entonces aquí está, il m'a parlé d'un projet 1, todo lo que es 1 o D, du es en. Il m'en a parlé. Ya ven que me está aquí, y en está aquí. Entonces por eso. Bueno, aquí puedo agregar en la tabla, pues si quieren M apóstrofe, aquí T apóstrofe. Si vous avez par exemple S apostrophe, ici je vais vous mettre aussi L apostrophe, ici L apostrophe également pour là, et voilà. Vous avez fini? No. Oui. Ah bon. On va attendre encore, si vous voulez, une minute ou deux pour que les autres finissent, et puis on corrige tout de suite. Creo que voy a escuchar cómo lo hacen porque no. ¿Te atoras? Sí, me atoro. Pero bueno, voy a escuchar con mucha atención. ¿En qué página están? La page 159. Pues sí, a ver, vamos a empezar contigo, Laura. ¿En qué te atoraste? No, que estoy como tapada. No sé qué me pasa. Porque A ver, le doctor lui a donné un médicament. Ajá. Tengo que sustituir el medicamento.
No, el medicamento no. Un medicamento. Eso es muy importante porque, bueno, a veces usted... Es en porque es una cantidad. Exacto. Bueno, Entonces ahí te cambia todo porque, por ejemplo, si yo directamente pongo, efectivamente, el doctor le ha donné le médicament, pues ya, ¿qué pronombre sería si fuera le médicament? Sería le, ¿sí? Sin embargo, aquí te puse un medicament. ¿Qué pronombre es? on, Exacto. en. Entonces, ¿cómo va a quedar la frase? Porque A ver. ya, An, pues, al final. ya hay uno que está puesto, ¿no? Han sido muy simpáticos. Le docteur lui on. Sí. ¿Y por qué Luis? Primero, fíjense, Luis es un pasajero del tercer vagón. Y on es del quinto. Entonces, pues no hay problema, ¿no? Es entonces, doctor. Ya ven que ahí ya está, les pusieron la mitad de la... Porque, por ejemplo, yo en el examen, no creo que se asusten, pero les voy a poner completa con los dos elementos, hasta eso, subrayados los dos elementos. O sea, no soy tan malo tampoco. Les subrayo lo que quiero que vayan a sustituir. De ahí van a ver cuáles son los dos elementos y de ahí pues tendrán que fijarse en el tiempo para saber dónde los van a poner. Pero aquí, a ver, ¿cómo sería? Si quieren, ahorita les doy más ejemplos de todos modos. Le docteur. Lui on a. Ajá. No. Sí, lui on a donner. Voilà. Le docteur lui en a donné. C'était pour la première. D'accord? La deuxième, La je deuxième, oui. pense que c'est je t'en consacre chaque semaine. ¿Cómo supiste? Porque estaba ahí el latte Sí, ya copiaste, ok, pero y hay que, ya pusiste arriba, pues que los apóstrofes en la tablita esa, pues ahí está. ok, pero ¿por qué está? Porque, o sea, mi pregunta era más por la cuestión de ¿por qué pusiste? Ah, porque on y no i, No, o sea, ajá, porque se empieza con du temps. ajá. Eso sería je t'en consacre. Chaque semaine. Y aunque aquí no han sido tan malos porque les pusieron uno como ya para darles la ubicación y nada más ustedes tienen que sustituir uno, pues, ¿no? A ver, esa la podemos hacer en negativo. Pues dime, ajá, si quieres, ¿cuál sería la negación? Tengo que consultar todo, creo. Mira, O sea, la negación. aquí tienes, o sea, primeramente tenías un solo, pues, ¿sí? Como si, hablando de música, un solo estaba la T nada más. Sí. Un solo un dueto, más bien porque estaba la T y el verbo. Y ahora viene a colar, pues se viene en. Entonces ya tenemos el dueto de los pronombres más y verbo. Ya tenemos el ladrillo trío, que es irrompible. O sea, ¿Y este es inamovible? Podría ser una bomba atómica que se quedaría intacto. La bomba atómica, pues, había otros juegos, pero el ladrillo este se quedaría intacto. Ok. Inseparables. Ajá. ¿Cómo quedaría? Je ne t'en consacre pas. Voilà. Ok. ¿D'accord? Bueno, ¿y la primera cómo sería, por ejemplo? ¿Cuál? La tercera. Hablando de negativo, le docteur lui en a donné. Le docteur ne le a donné. ¿No? Le docteur ne lui en a donné. Bien, porque aquí igual es lo mismo, ¿no? Tengo mi trío aquí, ¿no? Ese trío, todo se hace a un lado, pues, ¿no? Ne y pas. Le docteur ne lui en a pas donné. ¿Y por qué va antes del auxiliar aquí? Porque el verbo, como es donné y está en participio, pues mis dos pronombres van antes del auxiliar.